Buenas noches, iglesia. Dese la vueltica y bendiga a alguien que está ahí cerquita a usted. Tal vez el domingo no pudo estar en la reunión anterior y hoy está en este lugar. Bendígalo. Saludamos también a la iglesia en línea y nos alegra mucho que usted esté con nosotros en esta noche. Créame que ha sido un desafío para quienes en la secuencia de temas que tenemos este mes, que es compasión. Hablar acerca de compasión ha sido un tema que nos ha dado como unas cachetadas, y nos damos cuenta que cuando estudiamos la Biblia y hablamos de la compasión, creemos que somos muy compasivos, pero nos falta mucha compasión. Personalmente siento que me falta mucha compasión. Pero quiero empezar contándole una historia de un misionero americano que va a un lugar apartado en África. Y aquel misionero, en una de las calles de África, donde había mucho polvo, mucha pobreza, estaba compartiendo el evangelio, porque compasión significa también compartir el evangelio. Una de las razones de ser de iglesia es compartir el evangelio a otros. Pero aquel misionero americano estaba en una calle de África compartiendo el evangelio, y de pronto se le acerca un hombre de piel morena y le pide que le regale el Nuevo Testamento que él tiene en su mano. Y el evangelista, claro, quiere regalarle el Nuevo Testamento, pero el hombre africano le dice que el tamaño de la hoja del Nuevo Testamento se ajusta exactamente para hacer el cigarrillo que él quiere hacer todos los días. Así que aquel evangelista, aquel misionero, tiene que tomar una decisión: prohibirle regalarle el Nuevo Testamento, o hace un trato con aquel hombre y le dice: yo le voy a regalar este Nuevo Testamento, pero prométame usted que antes de utilizar cada hoja para hacer un cigarrillo, va a leer esa hoja. El hombre rápidamente aceptó el trato y recibió el Nuevo Testamento. Cuenta la historia que 15 años después el evangelista está en África, y cuando está en aquel lugar en África, en una iglesia, en una pequeña iglesia, le dicen que le quieren presentar un evangelista. Y llega este evangelista y se acerca al misionero americano y le dice: ¿se acuerda usted de mí? Y el misionero americano lo mira y le dice: ¿nos conocemos? Y aquel hombre evangelista le dice: yo fui aquel hombre a cual usted le regaló el Nuevo Testamento. Y comencé a utilizar cada una de las hojas, desde Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llegué al libro de San Juan, no pude pasar, me fumé, quemé hasta la hoja donde está el capítulo 13 de San Juan. Y el capítulo 13 de San Juan habla de que Jesús lava los pies a los discípulos. Y este hombre comenzó a sentirse tan amado por Jesús, y que Jesús venía a servirnos, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, porque la cultura del reino de los cielos no es más grande el que sirve, o no es más grande el que manda, sino el que sirve. Pero este mes ya estamos en la recta final hablando acerca de compasión, y déjeme sembrarle en su corazón en esta noche lo siguiente: compasión es servir. Dígale al que está a su lado: compasión es servir. Pero déjeme decirle lo siguiente: a Dios no le sorprende que nosotros nos conmovamos, porque mucha gente se conmueve. A Dios no le sorprende que yo mire a alguien y le diga a ese alguien: ay, qué pesar. A Dios le sorprende que acompañemos esa compasión con una acción, porque a veces sentimos ayudar a alguien, darle un mercado a alguien, donarle a alguien, ayudar a alguien, pero nos quedamos solamente con el sentimiento, nos conmovemos y a veces hasta lloramos por aquel que está en las calles, pero solamente se queda en las palabras y no la llevamos nosotros a la acción. A Dios le sorprende cuando acompañamos esa compasión con actos. Diga conmigo: compasión acompañada con actos. Dígala conmigo: compasión acompañada. Y actos es hacer algo al respecto, porque nosotros como líderes y como pastores en una iglesia
Y como parte de incidencia en medio de una sociedad, siempre estamos escuchando gente que nos habla y nos dice qué debemos hacer, pero ellos no lo quieren hacer. Gente que se conmueve: pastor, estoy tan conmovido por aquella familia, ¿por qué no va usted y le ayuda? Porque ustedes como iglesia no le ayudan. Pero un acto de compasión es hacer algo al respecto. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto con la persona que tiene una necesidad? Compasión es hacer la diferencia. Compasión tiene que ver con salir de la zona de confort. Compasión tiene que ver con no ser parte del montón, sino hacer algo completamente diferente. Y usted ha escuchado esta frase: una acción dice más que 1000 palabras. Porque estamos en el tiempo de las palabras y de las palabras. Pero el título que yo le puse a esta píldora en esta noche es: menos palabras y más acción. Mire el que está a su lado y sea molesto con esto: menos palabras y más acción. Si ha escuchado usted gente que habla mucho y no hace nada. Pero Proverbios capítulo 14 versículo 23 dice lo siguiente: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Proverbios 14, 23. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sí lo está leyendo? En toda labor, léalo conmigo, es tan amable. En toda labor hay fruto. Mas las palabras vanas en los labios que empobrecen. No hable tanto. No hable tanto de lo que hace. No hable tanto de lo que da. Que su mano izquierda no se dé cuenta lo que hace su derecha. Menos palabras, más acciones. Porque nuestras acciones hablan tan fuerte, como hemos dicho muchas veces, que no se deja escuchar lo que decimos. La gente finalmente no se queda con nuestras palabras. La gente finalmente se queda con nuestras acciones. Entonces no vamos a hablar tanto, vamos a accionar. No nos vamos a conmover tanto, vamos a llevar esa compasión a la acción. Y hay una palabra que a veces no utilizamos mucho y que a veces es mandada a recoger, y la palabra benevolencia. Diga conmigo: benevolencia. Y benevolencia quiere decir disposición interna para ayudar a una persona, o es la disposición para ayudar a alguien que está en una necesidad. Y mire conmigo, es tan amable, primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. ¿Por qué decimos los que hemos predicado este mes que este mensaje a veces es un mensaje difícil? Porque no produce muchos amenes. Porque si predicamos acá acerca de que Dios le va a dar un carro diferente, una finca, que Dios le va a dar una posición diferente, respondemos amén. Pero nos están predicando este mes de: Señor, dame para dar, no dame para acumular. Señor, dame la oportunidad de bendecir a otra persona. Ese es el mensaje que hemos venido predicando este mes. Y primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes en este mundo. Oiga, si Dios lo ha bendecido, si Dios lo ha prosperado a través de su vida profesional, a través de su empresa, a través de su negocio, si Dios ha abierto una puerta, si Dios lo ha conectado con gente clave, con influencia, si usted tiene buena ropa en su ropero, tiene muchos pares de zapatos para escoger, tiene mucho mercado en la nevera y en la alacena, pero la Biblia dice en primera de Juan 3, 17 y 18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. La Biblia termina diciendo, haciéndose una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y comienza a decir el versículo 18 el escritor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hechos. Porque hablamos mucho. Porque hablamos demasiado. ¿Sabe? Mostramos la verdad y mostramos el amor no con las palabras. Mostramos la verdad y el amor con las acciones. Diga conmigo: yo muestro la verdad
y el amor con mis acciones. Esto lo está diciendo el apóstol. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Yo no sé si usted sabe de alguien que esté con una necesidad. ¿Qué persona está viviendo un problema? ¿Qué persona está viviendo una necesidad? Y Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede leer conmigo? Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, ¿de qué? De cada día. ¿Qué es el mantenimiento de cada día? El almuerzo, el desayuno. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos. Y le damos la palmadita en la espalda, pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué? Vea, uno se encuentra a veces con una persona y esa persona es un pobre vergonzante, le cuesta contar la necesidad que tiene, y después que nos la cuenta y yo tengo la oportunidad de saciar esa necesidad, finalmente le doy una palmadita en la espalda y le digo: hermano, que el Señor lo ayude, voy a orar por usted. ¿Sabe a quién Dios estaba poniendo para ayudar a esa persona? A usted. El problema es que nosotros tenemos el codo oxidado y nos cuesta, y tenemos que echarle aceite al codo para que se estire, para poder nosotros ayudarle a la persona que tiene una necesidad. Los últimos dos versículos que leímos, uno lo escribió Santiago, y Santiago no fue apóstol, pero Santiago fue el encargado de la iglesia primitiva en Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Pero otro fue Juan, y Juan sí fue apóstol. Ambos, Santiago y Juan, consideraban que era necesario ayudar a las personas. Santiago y Juan fueron líderes fuertes en la iglesia primitiva, y ambos, Santiago y Juan, hablaron de la misma situación. Hablaron de situaciones donde hay grande necesidad y donde tengo que tener compasión. Y tener compasión es ser sensible a la necesidad que tiene otra persona. Yo no sé si a usted le gusta este mensaje en esta noche. Y si usted vino un miércoles en el efecto residual del cansancio, como yo repito, y vino a escuchar una predicación que le está diciendo: pida para darle a otros. Y de lo que Dios le ha dado, compártalo con otro. La iglesia está diseñada primordialmente para algunas cosas. Y lo primero que la iglesia está diseñada es para la proclamación del evangelio. Dios diseñó la iglesia no para que viniéramos a sentirnos muy cómodos los unos y los otros en este lugar. Dios diseñó la iglesia no para que fuéramos un círculo social. Dios diseñó la iglesia para que usted y yo fuéramos parte del cuerpo de Cristo y pudiéramos proclamar el evangelio. La Biblia habla de la palabra heraldo, y heraldo es como una antorcha, algo que se pone en un lugar alto y alumbra los lugares que están oscuros. ¿A cuántos de ustedes saben que tenemos una actividad evangelística este domingo a las 3 de la tarde? ¿Cuántos tenemos un invitado para ese día? Porque Dios no nos llamó al ministerio. El ministerio más grande para el cual el Señor lo llamó a usted y a mí es para ganar almas para Cristo. Es para compartir por compasión, por misericordia, por benevolencia. Usted y yo estamos en este lugar no porque seamos los mejores, ni los santos, ni los perfectos. Alguien tuvo compasión de mí. Déjeme decirle que hubo una señora que tuvo la paciencia más grande conmigo cuando yo tenía 13, 14 años. Iba y me visitaba, e iba y me discipulaba, iba y me compartía el evangelio, iba y se sentaba a mi lado cada semana, 2 veces por semana, sacaba 1 hora de su tiempo, y muchas veces yo me le escondía en mi casa. Le cerrábamos la puerta, la mirábamos entre la cortina y decíamos: ahí viene Isabel Ramírez, no le abran a esa señora, a la loca, a la evangélica. Pero ella siempre tuvo mucho amor, tuvo mucha compasión, tuvo mucha benevolencia, y se quedaba hasta media hora tocando la puerta y nosotros haciendo silencio media hora.
Pero hoy doy gracias a esa mujer que tuvo compasión, que tuvo benevolencia, que fue una milla más. Siempre me ha gustado mucho la carne, desde siempre. Y para atenderla yo le decía a Isabel, para yo atenderla usted tiene que traer carne. Así que ella, cuando le abríamos la puerta, lo primero que estiraba era la mano con la carne. Y de esa manera, ¿cuántas libras de carne le costé yo a ella? Mi esposa hablaba de la compasión el domingo, la pastora, y decía que la compasión tiene que invertirse, tiene un precio. Usted está acá porque alguien se arriesgó a hablarle de Cristo. Usted está acá porque alguien le compartió. Alguien afuera lo está esperando para que usted vaya por compasión y misericordia, le comparta de lo que Dios ha puesto en su corazón. Somos llamados como iglesia no a estar escondidos. Somos llamados como iglesia a proclamar el evangelio. Y un versículo que casi no decimos desde acá, que el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio. Ay, qué pena que me digan que soy evangélico. Qué pena que me digan que soy cristiano. Saca tu pandereta, hermanito. Y usted trabaja en una empresa 20 años y no sabe que es cristiano. Sus vecinos no les comparte del evangelio. La unidad donde usted vive, su vecino nunca lo ha invitado a la iglesia. ¿A quién cree usted que quiere usar Dios para invitarlos a la iglesia? Dios lo ha puesto a usted en ese lugar para que usted sea un heraldo, para que usted sea luz en medio de las tinieblas. Pero la segunda misión que tenemos como iglesia, la primera es ser proclamadores del evangelio, y la segunda misión es ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la primera? Y hemos perdido el norte como iglesia. Hoy como cristianos, el cristiano nominal no proclama el evangelio. El cristiano nominal no le ayuda a los otros. Desafortunadamente somos el ejército donde nos paramos sobre nuestro hermano soldado herido y estamos llamados a proclamar el evangelio. La misión de la iglesia es ayudarnos los unos a los otros. Proverbios capítulo 11 versículo 24 y 25. ¿Cree usted que tiene sentido lo que estamos hablando en esta noche? Proverbios capítulo 11 versículo 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido ¿qué? Más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza. Según la cultura del reino de los cielos, aquel que reparte es más rico y aquel que guarda es más pobre. Porque hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando usted y yo veamos una persona necesitada, ¿qué es lo que tenemos que hacer si Dios nos da los medios para bendecir a esa persona? Y déjeme decirle que en cuanto a las necesidades hay líneas de atención. ¿Cómo así, pastor? La primera línea de atención para suplir las necesidades es mi casa. La primera línea de atención para yo ser bondadoso, misericordioso, es mi esposa, es mi esposo. La primera línea de atención para yo ayudar y proveer si hay una necesidad son mis padres, son mis hijos. Es mi familia la primera línea de atención. Y la Biblia dice que si alguno no provee para su casa, la primera línea de atención, el primer lugar donde yo tengo que tener compasión es en mi casa. Esposo, su primera línea de atención, de compasión, no es su secretaria, no es su vecina. Su primera línea de atención en compasión es ¿quién? Es su esposa. Hijo, su primera línea de atención no son sus mejores amigos. Su primera línea de atención son sus ¿qué? Padres. Hijos, y si usted está trabajando y si el Señor lo provee, le provee y usted está en casa, su primera línea de atención ¿cuál es? Sus papás, su casa. Debe proveer para su casa. Pero hay otra línea de atención y son nuestros hermanos en Cristo. Cuando yo veo un hermano en Cristo necesitado, él me necesita. Y por compasión, por benevolencia, por misericordia, vamos a estar ahí ayudándole. Porque hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen
Mire lo que dice el versículo 25 de Proverbios capítulo 11. El alma, léalo conmigo, es tan amable. El alma, no levante su mano a la pregunta que le voy a hacer hasta que no la escuche bien. ¿Cuántas almas generosas hay conmigo en esta noche? Porque dice la Biblia que el alma generosa será prosperado, y el que saciare también será que. ¿No le ha pasado que usted a alguien le cuenta una necesidad y lo que la persona necesita es justo lo que usted tiene en su bolsillo? Pero usted en la casa tiene una factura para pagar y Dios toca su corazón y usted tiene benevolencia, tiene compasión y usted saca de lo que tiene y comparte con esa persona, y usted después va a ver que el alma generosa, ¿qué dice la Biblia? ¿Será que? Y Dios le va a dar después para pagar esa factura y mucho más. Porque el que saciare también será que. ¿Sabe? A veces nosotros entramos en escasez porque somos muy tacaños. La palabra tacaño viene de la palabra italiana tacanno, que significa pegajoso. Todo tacaño es pegajoso. Todos invitan y todos pagan menos él. Siempre dice: se me quedó la tarjeta, pague que después le doy. Y usted dice: esa platica se perdió. Todo tacaño es buen cobrador y es pegajoso. Y mire lo que dice Proverbios 19:17 en su Biblia. Y me encanta este versículo, me encanta este versículo. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. En esta versión dice: el que da al pobre, a Dios presta. Cuando usted y yo le damos a una persona necesitada, ¿a quién le estamos prestando? Y entonces el versículo dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá. ¿Qué? Cuando yo le doy al necesitado, ¿quién me va a pagar? O sea que cuando yo le doy al pobre, ¿a quién le estoy prestando? ¿Cómo le cobra usted a Dios leyendo ese versículo? Hable un momentico con el que está a su lado. Bueno, y si Dios me debe, ¿cómo le cobro? ¿Cómo me devuelve Dios lo que yo le doy al necesitado? ¿Dios le firmó una letra? ¿Será que usted tiene que estar mandándole un mensaje a Dios diciéndole: Dios, el interés, ya se llegó el mes, ¿cuándo me va a pagar? Lo que yo sí entiendo en la palabra es que aunque Dios no me firmó una letra, sí firmó su palabra. Y la palabra de Dios está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que en compasión y en benevolencia nadie le gana a Dios. Porque la más grande muestra de compasión de Dios el Padre fue dar su Hijo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Marcos capítulo 9 versículo 41. Normalmente no uso tantas citas bíblicas, pero es importante aterrizar este mensaje. Marcos 9:41 dice de la siguiente manera: y cualquiera que os diere un ¿qué? Léalo conmigo: un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, os digo que no. Oiga, Dios no es deudor de nadie. Y hasta parece tan insignificante un vaso de agua. Pero si alguien nos da a nosotros, o si nosotros le damos a alguien un vaso de agua, esa persona no se va a quedar sin recompensa. Mateo 20:25. Tranquilo que ya voy a terminar. Mateo 20:25 dice de la siguiente manera: y cualquiera, no, ese es el versículo anterior, Mateo 20:25. Esperemos que esté ahí. Dios nos ha llamado a nosotros para servir. Y dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así.
La cultura del mundo es que me sirvan y que me den. La cultura del reino de los cielos es dar y servir. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse ¿qué? ¿Cuántos de nosotros queremos ser grandes? Yo quiero ser grande, pero en la cultura del reino de los cielos, para ser grande tengo que aprender a dar. Y en la cultura de los cielos, para ser grande, tengo que aprender ¿a qué? A servir. Diga conmigo, compasión es dar y servir. ¿Qué es el cristianismo? Cristianismo es Cristo en nosotros. Yo quiero invitarle que usted esté de pie en esta noche y lea Mateo 25. Esté de pie, Mateo 25, versículo 32. Señor, yo quiero aprender a ser una persona compasiva. Mateo 25, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y comienza a decir cuál es la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Sigamos leyendo, es tan amable. Versículo 33. Se nos pegó ahí la pantalla. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas y cabritos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Quiénes van a heredar? Mire lo que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vi sustentamos o sediento y te dimos de beber? Dice la palabra. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Dice la palabra. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos que mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando yo le doy al pobre, le presto a Dios. Y cuando yo le sirvo a alguien, le estoy sirviendo ¿a quién? A Dios. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, pero Jesús no es deudor de nadie. Yo creo que queda muy claro en nuestro corazón que la compasión y la benevolencia es cultura del reino de los cielos. Tal vez por compasión tenga que caminar más, tenga que madrugar más, tenga que hacer un esfuerzo económico para compartir con alguien. Pero cuando somos compasivos, Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si frente a este reto y a este desafío en esta noche podemos orar? Y podemos decirle: Señor, me vienen hablando todo este mes de julio acerca de compasión. Me cuesta, me incomoda porque soy tacaño, porque yo solamente quiero acumular, no quiero dar. Pero Señor, pon aceite en mi codo, Padre de la gloria, para que se pueda estirar. Ora y dile: Señor, pon aceite en este codo que a veces se atrofia y se queda así, solamente recibiendo. Pero pon aceite en mi codo para que se estire, para dar a otros, a mi esposa, a mi esposo. Esta es la primera línea de ayuda: a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a mis hermanos en Cristo, al pobre, al necesitado. Señor, gracias. No queremos ser un cabrito, como dice ahí.
Queremos ser esa oveja, Señor, que sirve. En el reino de los cielos no hay títulos, no hay credenciales, no hay posición social, no hay etnias, no hay raza, no hay color, todos somos iguales. Y hemos sido llamados a servir. Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor, yo quiero servir. Yo quiero servir. Escuché la historia de un empresario que le estaba un jovencito muy humilde lustrando sus zapatos. El empresario estaba apurado y el jovencito se demoraba mucho. Y apenas unos minutos, 5 o 10 minutos, y apenas había acabado de lustrar el primer zapato. Y el empresario mira su zapato y está más sucio que al principio. Y el empresario le pregunta al jovencito, el jovencito con su mano, con su rostro, mirando el piso: ¿me puede dar alguna explicación de esto?, le dice el empresario, con una expresión arrogante y dura y parca. Y el jovencito comienza a llorar y a decirle: mi mamá murió esta mañana y estoy tratando de lustrar zapatos para recoger y comprar flores para llevar a su tumba. Y nosotros todo el tiempo estamos frente a situaciones que nos cuentan. La historia termina diciendo que este empresario pagó todas las honras fúnebres de aquella familia y proveyó y pudo darle empleo a aquel joven, y aquel jovencito pudo crecer en aquella empresa. Si Dios te ha puesto, si Dios te ha dado, si Dios te ha bendecido, te ha puesto en un lugar de privilegio, es para que puedas ser de bendición. No para que te creas sobrado y el más pinta, el más grande, figurita, no. Dios te ha puesto. Dios nos ha puesto para servir, nos ha puesto para dar. Oro para que el Espíritu Santo toque tu corazón en esta noche. No solamente toque tu cerebro, sino tu corazón. Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Hay un misionero que entregó un Nuevo Testamento. Hay un empresario que ayudó. Señor, yo quiero ser alguien que haga algo diferente, que marque la diferencia. Yo no quiero solo hablar, yo quiero actuar. Que me conozcan por las acciones, los actos, no por las palabras. Que mi mano izquierda no se dé cuenta lo que hace mi derecha. Dile: Señor, prospera mi hogar, prospera mi casa, pero dame para bendecir a otros. Y gracias por esas líneas de emergencia, esas líneas que has puesto a mi alrededor para bendecir. Tal vez te has vuelto tacaño con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu familia, con un hermano en Cristo. Pero hoy quiero desafiarte a que puedas ser una persona compasiva, que benevolencia haya en tu corazón. Bendigo cada persona que se conecta desde su casa. Bendigo cada familia que este mensaje llega a su corazón. Despedimos a la iglesia en línea en este tiempo.